El sonido seco del metal contra metal fue lo último que escuché antes de que nuestro mundo se viniera abajo. Tenía la puerta de la caja fuerte abierta frente a mí, esa que pusimos detrás del cuadro de nuestro aniversario número 20 para guardar los papeles importantes. Mi esposa siempre guardaba la llave, pero esa mañana, en un descuido, la dejó sobre la mesa. Adentro no había joyas ni plata, solo un sobre amarillento y una fotografía. La letra en el sobre era, sin la menor duda, la de mi esposa, pero la foto lo confirmaba todo. Era la prueba de que la desaparición de nuestra hija Sofía, hacía ya 6 meses, no había sido una simple fuga, ni mucho menos un secuestro cualquiera. Era la prueba de que el monstruo que se la había llevado no andaba suelto en la calle, sino que había estado durmiendo a mi lado, cada noche, por los últimos 22 años. Mi hija se fue guardando un secreto, pero dejó encendida una mecha que estaba a punto de arrasar con todo. Y yo, sin tener ni idea, acababa de encontrar el detonador que explicaría no solo por qué no estaba, sino también el tejido de mentiras al que yo llamaba familia. Esta historia es muy dura y cada detalle es clave. Antes de contarte cómo fue que llegué a este punto, cómo cada día se volvió una pesadilla y cómo descubrí la verdad que se escondía en mi propia casa, quiero saber desde dónde me estás escuchando. Por favor, déjame un comentario diciéndome de qué país y ciudad ves este video. Tu apoyo significa un mundo para mí en estos momentos. Si te enganchan estas historias, no te olvides de dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas nada de lo que estoy a punto de revelar. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó el fin de todo. Para poder entender la oscuridad que vino después, primero tienes que entender la luz que perdimos. Nuestra casa no era una mansión, pero era nuestro santuario. Cada mañana, durante casi 20 años, el aroma del café recién hecho era la primera señal de que el día comenzaba. Elena, mi esposa, se levantaba religiosamente a las 6:30. Yo la seguía unos 15 minutos después. Nuestra rutina era predecible, casi sagrada. Era el cimiento sobre el que habíamos construido lo que yo creía que era una familia perfecta, y el corazón de esa familia era Sofía. A sus 18 años, Sofía era una mezcla extraña de madurez e inocencia. Tenía mis ojos, pero la sonrisa y la determinación de su madre. Últimamente, es verdad, había estado más callada de lo normal. Pasaba más horas en su cuarto, con la música baja y la puerta cerrada. Elena y yo lo atribuimos a lo típico de la edad. El fin de la preparatoria, el estrés de elegir una carrera, los dramas con sus amigos. Es solo una fase, me decía Elena con una sonrisa tranquilizadora mientras me servía el desayuno. Ya se le pasará. Y yo le creía, ¿por qué no iba a hacerlo? Confiaba en mi esposa más que en nadie en este mundo. Ese último día, un martes, fue dolorosamente normal. Recuerdo el sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina. Sofía bajó a desayunar, llevaba sus jeans gastados de siempre y una camiseta de una banda de rock que yo no conocía. Apenas probó la comida. Dijo que no tenía mucha hambre. Voy a la biblioteca con Ana a terminar un trabajo. Vuelvo para la cena, nos dijo. Le dio un beso rápido en la mejilla a su madre y a mí solo me dijo, «Nos vemos, pa», desde la puerta. Fue la última vez que escuché su voz. Las horas pasaron con la misma lentitud de siempre. Yo llegué del trabajo a eso de las 6 de la tarde. Elena estaba en la cocina preparando la cena. Todo olía a hogar. A las 7 pusimos la mesa. A las 7:30 la silla de Sofía seguía vacía. «Seguro se le hizo tarde», dijo Elena, sin levantar la vista de su teléfono. A las 8 de la noche empecé a sentir una inquietud extraña en el estómago. La llamé a su celular 1, 2, 5 veces. Sonaba y sonaba hasta que saltaba el buzón de voz. Le mandé un mensaje, «Hija, ¿todo bien? Avísanos algo». No hubo respuesta. A las 9, Elena también empezó a preocuparse.
Su calma se fue quebrando. Llamó a Ana, la amiga con la que supuestamente estaba. La respuesta de Ana fue el primer martillazo a los cimientos de nuestro mundo. «¿Sofía? No, señora. Hoy no la he visto. No quedamos de vernos». El pánico es una bestia silenciosa. No grita, te susurra al oído. Empezamos a llamar a todos sus amigos. Nadie sabía nada. Nadie la había visto desde la salida de la escuela el día anterior. A las 10:30 de la noche, la casa se sentía inmensa y vacía. Subí a su cuarto buscando una nota, una pista, cualquier cosa. La habitación era un caos ordenado, como siempre. Su ropa sobre una silla, libros en el escritorio. Olía a ella, una mezcla de su perfume y ese olor a limpio que tienen los jóvenes. Me senté en su cama, derrotado. La desesperación me estaba ahogando. Fue entonces cuando mi mano, buscando algo a lo que aferrarme, se deslizó bajo su almohada y sentí algo duro. No era su diario, ese lo conocíamos. Era un cuaderno pequeño de tapa negra, uno que jamás había visto en mi vida. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas. La letra de Sofía era rápida y nerviosa, muy distinta a la caligrafía perfecta de sus trabajos escolares. La primera página no era un saludo, era una advertencia. Decía: «Si algo me pasa, no fue un accidente. Hay un secreto en esta familia y tengo miedo de que me esté empezando a alcanzar». Mi sangre se heló. Pero fue la última frase que escribió en esa página, casi como una nota mental, la que me rompió por dentro y me dejó sin aire, porque de alguna manera yo ya sabía que sería la clave de todo. Solo eran 2 palabras: la fotografía. El aire en el cuarto de Sofía se volvió pesado, casi irrespirable. Las 2 palabras, la fotografía, escritas en el cuaderno, se repetían en mi cabeza como un eco infinito. ¿Qué fotografía? En nuestra casa había cientos, miles de ellas. Retratos familiares en las paredes, álbumes llenos en la sala, cajas con fotos viejas en el armario. Era una pista tan inmensa que se sentía inútil. De repente, la voz de mi esposa, Elena, me llamó desde el primer piso. «¿Encontraste algo? ¿Hablaste con la policía de nuevo?» Bajé las escaleras sintiendo cada uno de mis 45 años. El cuaderno en mi mano pesaba 1 tonelada. Se sentía como una brasa ardiente. Elena estaba de pie en medio de la sala, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. La mujer que vi en ese momento era la misma con la que había compartido mi vida entera, la madre de mi hija. La idea de que ella, mi Elena, tuviera algo que ver con el dolor que estábamos sintiendo era simplemente inconcebible. Una parte de mí quería quemar ese cuaderno y no volver a pensar en él. «Encontré esto», le dije, con la voz más neutra que pude forzar. Le extendí el cuaderno. Ella lo tomó con el ceño fruncido. Vi cómo sus ojos recorrían rápidamente la página y por un instante, solo un instante, su rostro no mostró tristeza ni confusión. Mostró miedo. Fue un destello, tan rápido que casi dudé de haberlo visto. Inmediatamente después, su cara se descompuso en una máscara de indignación. «¡Por Dios, esto es ridículo!», exclamó cerrando el cuaderno de golpe. «¿Qué es esto? ¿Una de sus novelas?». Sofía siempre ha tenido una imaginación tremenda, un secreto en la familia, y la fotografía, qué estupidez es esta. Su reacción fue tan vehemente, tan furiosa, que casi me convenció. Me acusó de estar perdiendo la cabeza por el estrés, de buscar fantasmas donde no los había. «Nuestra hija está desaparecida», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, «y tú te pones a creer en sus cuentos de adolescente. Deberíamos estar buscando a Sofía, no persiguiendo pistas falsas de un diario». Tenía sentido. Todo lo que decía tenía un sentido lógico y aplastante, y sin embargo, esa primera mirada de pánico que creí ver en sus ojos se había anclado en mi mente. Decidí no discutir. Le di la razón, le dije que probablemente era una tontería y que lo mejor era enfocarnos.
Pero mentí. Mientras ella volvía a llamar a los hospitales, yo comencé mi propia búsqueda silenciosa. Mi nueva obsesión era esa fotografía. Durante los siguientes 2 días, mientras fingía normalidad, me dediqué a buscarla. Revisé cada álbum de fotos que teníamos en la casa, página por página. Cada foto de cumpleaños, cada viaje de vacaciones, cada festival de la escuela. Buscaba algo fuera de lugar, una cara desconocida, una sombra extraña al fondo. No encontré nada. Revisé la computadora de Sofía, sus redes sociales, sus archivos en la nube, cientos, miles de imágenes, selfies, fotos con amigos, paisajes, nada que pareciera un secreto. Me sentía un completo idiota, un padre paranoico traicionando la confianza de su esposa. Estaba a punto de rendirme. Fue en la tercera noche de mi búsqueda, cerca de las 2 de la madrugada, cuando todos dormían, que decidí revisar el último lugar posible, una vieja caja de cartón en el fondo del armario del pasillo. Era la caja de los recuerdos, donde Elena guardaba cosas de cuando Sofía era una bebé. Sus primeros zapatos, su mechón de pelo, dibujos. Removí capas de nostalgia, hasta que mis dedos tocaron un fajo de tarjetas de felicitación viejas, amarradas con una cinta. Eran tarjetas de sus primeros cumpleaños. Las revisé sin mucha esperanza, hasta que di con una que me llamó la atención. Era de su 5º cumpleaños. El dibujo en la portada era un payaso, pero no fue eso lo que me detuvo. Fue el remitente. Era de mi cuñado, Mateo, el hermano de Elena, con quien no hablamos hace más de 10 años por una pelea familiar que nunca entendí del todo. Mi pulso se aceleró. Abrí la tarjeta. Adentro, con la caligrafía apurada de Mateo, había un mensaje que no era para una niña de 5 años. Decía: para mi sobrina favorita, sé fuerte, campeona. Algún día entenderás por qué tu mamá tuvo que hacer lo que hizo. El cartón de la tarjeta de cumpleaños se sentía frágil y viejo en mis manos, pero las palabras escritas en él eran un golpe sólido y brutal. Algún día entenderás por qué tu mamá tuvo que hacer lo que hizo. La frase no era una advertencia, era una sentencia, una que había sido dictada más de una década atrás. El secreto de Sofía no era una fantasía adolescente, era una historia antigua, enterrada en el pasado de mi propia esposa, y su hermano era el guardián de esa historia. El miedo que sentí en ese momento fue diferente. Ya no era el miedo a lo desconocido, sino el terror paralizante de estar acercándome a una verdad que intuía, no quería conocer. No esperé a la mañana. Con la tarjeta en el bolsillo, volví a la sala donde Elena dormitaba en el sofá, agotada. La desperté sin ninguna delicadeza. Le puse la tarjeta abierta frente a sus ojos. ¿Qué es esto, Elena? ¿Qué es lo que tuviste que hacer? Su primer reflejo fue el mismo que con el cuaderno, la negación. Pero esta vez fue más débil, casi desesperada. ¿De dónde sacaste eso? Has estado hurgando en mis cosas, me acusó, intentando voltear la situación. Pero yo no cedí. Tu hermano le escribió esto a nuestra hija de 5 años. 5 años, Elena. ¿Qué secreto comparten ustedes dos que una niña pequeña tenía que entender algún día? Entonces, su estrategia cambió. Pasó de la negación al ataque. Desacreditó a Mateo. Me recordó la terrible pelea que los había separado hacía más de 10 años. Una disputa por la herencia de sus padres, que según su versión, demostraba que Mateo era un hombre avaro y mentiroso. Él siempre me ha odiado, me dijo con la voz quebrada. Haría cualquier cosa para arruinarme la vida, incluso inventar historias y meterle ideas en la cabeza a Sofía. No puedo creer que le creas a él y no a mí, tu esposa. Sus lágrimas eran convincentes, su actuación era perfecta. Pero la tarjeta en mi bolsillo se sentía más real que sus palabras. Por primera vez en nuestro matrimonio, al mirarla a los ojos, no vi a mi esposa. Vi a una extraña. Sabía que no le sacaría nada más.
La única persona que podía explicarme el significado de esas palabras era Mateo. El problema era que no tenía idea de dónde estaba. Elena y él habían cortado toda relación. No teníamos su número, ni su dirección. Los siguientes 2 días me convertí en un detective privado. Mientras Elena creía que yo estaba repartiendo volantes con la foto de Sofía, yo estaba desenterrando mi pasado. Llamé a viejos amigos de la familia, a primos lejanos, a cualquiera que pudiera recordar algo sobre Mateo. La mayoría no sabía nada. Finalmente, un viejo compañero de trabajo de mi suegro me dio una pista. Creo que Mateo se mudó al sur después de la pelea, a un pueblo llamado San Jacinto. Decían que había montado un taller mecánico. San Jacinto estaba a unas 4 horas en auto. No le dije nada a Elena. La mañana del viernes le dije que iba a seguir una pista sobre el posible paradero de Sofía en una ciudad vecina. Era una media verdad. Empaqué una mochila pequeña, me subí al auto y conduje. El camino se me hizo eterno. Cada kilómetro aumentaba la distancia física y emocional con la mujer con la que había compartido mi vida. ¿Quién era ella en realidad? ¿Qué clase de acto terrible había cometido, tan grave como para que su propio hermano se lo recordara en clave a una niña? Llegué a San Jacinto pasadas las 2 de la tarde. Era un pueblo polvoriento y detenido en el tiempo. Después de preguntar en un par de gasolineras, me dieron la dirección del único taller mecánico del lugar. Taller El Caimán. El lugar era un deshuesadero de autos viejos. Encontré a un hombre mayor cubierto de grasa y le pregunté por Mateo. Mateo ya no trabaja aquí, me dijo, sin dejar de ajustar una tuerca. Vendió su parte hace años. Si lo buscas, suele estar a esta hora en la cantina de la esquina, el último trago. Mi corazón latía con fuerza. Caminé hasta la cantina. Era un lugar oscuro, con olor a cerveza y soledad. Miré a través de la ventana sucia y ahí estaba, sentado solo en la barra, de espaldas a la puerta. Más viejo, más delgado, con el pelo raleando, pero era él, era Mateo. Tomé una respiración profunda, preparándome para la confrontación que podría resolverlo todo o destruirme por completo. Empujé la puerta. El chirrido de la bisagra hizo que Mateo se volteara. Nuestros ojos se encontraron por un segundo a través del salón. Su rostro no mostró sorpresa, sino un pánico absoluto, un terror puro, pero no me estaba mirando a mí. Su mirada de pavor se fijó en algo o alguien justo detrás de mí, en la entrada. Instintivamente me di la vuelta para ver qué era lo que lo había dejado paralizado del miedo. Me di la vuelta lentamente, con el pulso martillando en mis sienes. No era un fantasma ni una aparición. Eran 2 hombres. Estaban parados en el umbral de la puerta, bloqueando la poca luz que entraba. No eran del pueblo. Vestían chaquetas de cuero baratas y tenían esa mirada fría y vacía de quienes están acostumbrados a la violencia. Uno era alto y corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. El otro era más bajo, pero se movía con la agilidad de un depredador. No me miraron a mí. Sus ojos estaban clavados en Mateo, quien parecía haberse encogido en su asiento, transformado en una versión diminuta y aterrorizada de sí mismo. El silencio en la cantina se hizo espeso. El cantinero se agachó lentamente para limpiar unos vasos, fingiendo no ver nada. El hombre de la cicatriz dio 2 pasos hacia adelante, sus botas resonando en el suelo de madera. Su voz, cuando habló, fue baja y rasposa, pero se escuchó en todo el local. «Mateo», dijo casi con amabilidad, «qué sorpresa encontrarte. Hay gente que ha estado preguntando por ti, gente que se preocupa mucho por tu bienestar». Se detuvo junto a mi mesa y finalmente posó sus ojos en mí. «Y parece que andas haciendo nuevos amigos. No sabíamos que te habías vuelto tan sociable». No era una amenaza directa, era peor. Era un mensaje. Mateo tragó saliva, incapaz de articular palabra. Yo me levanté de mi silla, tratando de aparentar una calma que no sentía. «Somos familia», dije. «Estamos hablando de asuntos personales». El hombre sonrió.
Una sonrisa sin alegría. La familia es complicada, respondió. A veces, por el bien de la familia, uno tiene que aprender a mantener la boca cerrada. ¿Verdad, Mateo? Se giró de nuevo hacia mi cuñado, quien solo pudo asentir, temblando. Nos alegra ver que estás bien. Cuídate mucho. Y con esa última frase, que sonó como una sentencia de muerte, los dos hombres se dieron la vuelta y salieron de la cantina tan silenciosamente como habían llegado. En cuanto la puerta se cerró, Mateo se levantó de un salto, tirando su vaso. «Te dije que no vinieras», me siseó con los ojos desorbitados por el pánico. «Ahora me han encontrado, todo es tu culpa». Empezó a tirar monedas sobre la barra para pagar su cuenta. «Tengo que irme de aquí, ahora». Lo agarré del brazo. «No te vas a ninguna parte hasta que me digas qué está pasando, Mateo. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Quién los envió?» Él intentó zafarse, pero lo sujeté con fuerza. «Suéltame. ¿No entiendes? Es Elena. Siempre ha sido ella», confesó en un susurro desesperado. «Ella tiene gente que la protege, gente que se asegura de que los secretos sigan siendo secretos». La verdad me golpeó como una pared de ladrillos. Mi esposa, la madre de mi hija, moviendo los hilos de matones a sueldo. «La pelea por la herencia fue una mentira», continuó Mateo, hablando a toda prisa mientras miraba hacia la puerta. «Fue la excusa perfecta que ella inventó para alejarme, para aislarme, para que nadie nunca escuchara mi versión de la historia. Yo no quería el dinero, solo quería que dijera la verdad». «¿La verdad sobre qué, Mateo? ¿Qué hizo Elena?» Mi voz era casi un ruego. Él cerró los ojos, como si reviviera un recuerdo terrible. «Tiene que ver con nuestro padre. Su muerte no fue el accidente que todos creen. Sofía, siendo una niña, vio algo que no debía en la vieja casa de campo el verano de su 5º cumpleaños. No entendió lo que vio, pero Elena entró en pánico. Hizo algo terrible para silenciar a mi padre para siempre, y Sofía fue el motivo. Lo hizo para protegerse a sí misma». Mi mundo se desmoronaba. «La fotografía», susurré. El cuaderno de Sofía mencionaba una fotografía. Mateo asintió frenéticamente. «Esa es la prueba. Sofía la encontró hace unos meses, por accidente. Por eso desapareció. Se dio cuenta del monstruo que era su madre y huyó. O peor, Elena le hizo algo para evitar que hablara. La foto lo demuestra todo». «¿Dónde está? Dime dónde está esa foto, Mateo». Él ya estaba en la puerta, listo para correr. Me miró por última vez, con una mezcla de lástima y miedo. «Yo no la tengo, la tiene ella. Nunca la destruiría. Es su seguro de vida, su trofeo. Piensa, ¿dónde guarda Elena las cosas que quiere proteger pero a la vez olvidar? No está en la casa, es un lugar demasiado obvio». Se detuvo un segundo, como si dudara en darme la última pieza del rompecabezas. «Recuerdas tu aniversario de bodas número 20, ¿verdad? ¿Recuerdas ese horrible cuadro que ella insistió en colgar en el estudio, el que nadie entendía? No era por el arte, era por lo que había detrás. Las 4 horas de viaje de regreso desde San Jacinto fueron las más largas y silenciosas de mi vida. Cada palabra de Mateo rebotaba dentro del auto, dentro de mi cráneo. La muerte de nuestro padre no fue un accidente. Sofía vio algo. Elena hizo algo terrible. Conducía en piloto automático, con las manos apretadas al volante, mientras la imagen de la familia que yo había amado y construido durante más de 20 años se desintegraba en mi mente, reemplazada por una farsa macabra. La mujer a la que le había prometido mi vida no era la víctima de una tragedia, era la autora, y yo, su leal esposo, había sido su cómplice más ciego. Cuando llegué a casa ya era de noche. Las luces estaban encendidas. Entré y encontré a Elena en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té. Levantó la vista y su rostro, que durante semanas había mostrado una angustia convincente, ahora se veía tenso, casi desafiante. «¿Dónde estabas?», preguntó con una frialdad que nunca antes le había escuchado.
Seguiste otra de tus pistas inútiles. No le respondí. Pasé a su lado sin mirarla y caminé directamente hacia el estudio. Ella me siguió, sus pasos rápidos y nerviosos a mi espalda. Te hice una pregunta. Fuiste a ver a Mateo, ¿verdad? Te advertí que ese hombre es un mentiroso. Está intentando envenenarte en mi contra. Llegué frente al horrible cuadro de nuestro 20º aniversario, esa mancha de colores sin sentido que siempre había odiado. Se acabó el teatro, Elena, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mi voz sonaba hueca, muerta. Con un tirón descolgué el cuadro de la pared. El golpe sordo que hizo al caer al suelo fue el sonido de nuestro matrimonio rompiéndose para siempre. Detrás, tal como había dicho Mateo, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La cara de Elena perdió todo su color. El desafío en sus ojos se convirtió en el mismo pánico que había visto en los de su hermano. Era la mirada de un animal acorralado. Intentó detenerme, agarrarme del brazo, pero la aparté con una fuerza que no sabía que poseía. Grité, un grito de pura rabia y dolor, y golpeé la cerradura de la caja una y otra vez con una estatuilla de metal que había en el escritorio, hasta que el mecanismo cedió y la puerta se abrió. Y ahí estaba, el sobre amarillento, la fotografía. La saqué con manos temblorosas. La imagen era de mala calidad, un poco borrosa, tomada en la vieja casa de campo. Mostraba la parte baja de una escalera. En el suelo yacía mi suegro, en una posición antinatural. Y de pie, junto a él, estaba una Elena mucho más joven. No estaba llorando ni pidiendo ayuda. Estaba mirando directamente a la cámara, y en su rostro había una expresión de fría y absoluta victoria. Pero la verdadera revelación estaba en el sobre. No era una confesión de Elena. La caligrafía era la de mi hija, era una carta de Sofía. «Papá», comenzaba, «si estás leyendo esto es porque finalmente encontraste el camino que yo no pude mostrarte. Encontré esta foto por accidente hace unos meses, en una caja vieja de mamá. Cuando se la mostré, se derrumbó y me lo contó todo. Me contó lo que hizo. El abuelo la había descubierto en un fraude y la iba a exponer, así que ella lo empujó por las escaleras. Dijo que lo hizo para protegernos. Me dio a elegir. O guardaba su secreto y seguíamos siendo una familia, o nos destruiría a todos. Me amenazó, papá. Me dijo que si yo hablaba, te culparía a ti de alguna manera, que usaría todo su dinero y poder para encerrarte. No podía permitirlo, no podía vivir como su cómplice, pero tampoco podía dejar que te hiciera daño. Así que elegí la única opción que me quedaba, desaparecer. Irme fue la única forma que encontré para protegerte. Pero no estoy perdida, estoy a salvo. Y para cuando leas esto, la policía ya tendrá una copia de esta carta y sabrá toda la verdad. Perdóname por el dolor que te causé. Todo lo hice por ti. En ese instante, mientras las últimas palabras de la carta de mi hija se grababan en mi alma, escuché un sonido lejano que se hacía cada vez más fuerte. El sonido inconfundible de sirenas acercándose a nuestra calle. Miré a Elena. El monstruo finalmente se había quitado la máscara. Estaba destruida, vencida no por mí, ni por Mateo, sino por la valentía de la hija a la que había subestimado. Mi familia, tal como la conocía, había muerto. Pero Sofía estaba viva. Y por primera vez en 6 meses, la justicia, una forma extraña e inesperada de justicia, nacida del dolor más profundo, estaba a punto de tocar a mi puerta.